Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del Seminario de Inglés Técnico. En este caso vamos a abordar los contenidos de la unidad temática 5. Este eje de contenidos tiene que ver con los verbos modales. ¿Qué son o qué indican los verbos modales? Los verbos modales son palabras, verbos, que ayudan a completar el significado de otro verbo, al cual llamaremos principal. Los verbos modales son aquellos que indican la actitud del hablante hacia un determinado tema. Si observamos la imagen que tenemos en pantalla, el profesional odontólogo le pide al paciente que abra la boca utilizando el verbo modal could. Could you open your mouth, please? La versión en español sería ¿podrías abrir tu boca, por favor? Esta es una forma cortés de solicitar que una persona realice una determinada acción. Si analizamos la siguiente imagen y el siguiente ejemplo, The dentist can help you fix your cavities. La versión en español sería la odontóloga puede ayudarte a arreglar tus caries. En este caso estamos hablando de la posibilidad o la capacidad que tiene ese profesional de la salud. Como dijimos antes, los verbos modales tienen como función expresar una actitud que puede ser obligación, prohibición, sugerencia, posibilidad. En el cuadro siguiente vamos a ver algunas de esas actitudes, como por ejemplo habilidad, advertencia, certeza, condicionalidad, obligación, petición y posibilidad. Vamos a ver que hay algunos verbos que se repiten en más de una columna. Por ejemplo, el verbo can se puede utilizar para expresar habilidad, como también para peticiones. El verbo should se puede utilizar para advertencias o bien para expresar certeza. El verbo must se puede utilizar para expresar certeza, como también para expresar obligación. Esto quiere decir que un mismo verbo modal puede expresar más de una modalidad. Analicemos esto con profundidad, es decir, el hecho de que los verbos modales pueden tener más de una actitud, ¿sí? Fíjense en el caso de un mismo verbo modal y vamos a tomar como ejemplo el verbo can. En esta frase, I can speak Italian, la versión en español es puedo hablar italiano, y en este caso el verbo modal can está expresando habilidad. Pero analicemos ahora la siguiente actitud. Tenemos el mismo verbo modal en forma negativa, en este caso, you can't smoke in the office. La versión en español sería no puedes fumar en el consultorio. En este caso, el verbo can en forma negativa está expresando una prohibición. Estos verbos modales tienen ciertas características. En las gramáticas tradicionales se los llaman verbos defectivos, que viene de la palabra defectuoso. Esto se debe a que son verbos que no cumplen con ciertas reglas o no tienen características comunes que poseen el resto de los. Acá vamos a nombrar algunas, como no tienen infinitivo, no llevan SOS en la tercera persona del singular, del presente simple en el indicativo, no tienen participio pasado, es decir que no van a tener tiempos perfectos, no tienen forma ing, es decir gerundio, por lo tanto no van a tener formas continuas, no se los va a conjugar en presente continuo o pasado continuo, como tampoco tendrán forma de sustantivo verbal. No usan el auxiliar do para oraciones negativas e interrogativas, y como dijimos antes no tienen infinitivo, entonces no se los asocia a la partícula to. Vamos a analizar con un poco más de detalle estas particularidades, algunas de ellas. Por ejemplo, she must be at home. Fíjense que el verbo must no lleva SOS, está en presente, está en indicativo y es la tercera persona del singular. La versión en español sería debería estar en casa. En el siguiente caso, la segunda particularidad que vamos a analizar, he will be a dentist. Fíjense que en este caso el verbo modal siempre está acompañado del infinitivo sin to. La versión en español es será un odontólogo o será una odontóloga. Así como tenemos verbos modales perfectos. Estos modales perfectos indican la actitud del hablante hacia un determinado tema refiriéndose a una acción o evento del pasado. ¿Cómo se forman los modales perfectos? Analicemos la formación de oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. En
En oraciones afirmativas vamos a seguir la siguiente secuencia. Primero tendríamos el sujeto, seguido por el verbo modal, luego el auxiliar have y un participio pasado. El participio pasado del verbo principal que está asociado al modal en cuestión. Tenemos como ejemplo: The infection must have caused the problems. La versión en español sería: la infección debería haber causado los problemas. Un ejemplo de oración negativa, ¿sí? Fíjense el orden. Tenemos un sujeto seguido por un verbo modal asociado a la partícula negativa not, luego el verbo auxiliar have, el verbo principal en participio pasado y un complemento. Por ejemplo, el caso de smokers should not have been in the area. Recuerden que el verbo modal should tiene forma larga y forma corta en su forma negativa, should not o shouldn't, y la versión en español en este caso sería: los fumadores no deberían estar en el área. Y por último, la oración interrogativa, hay una inversión en la posición del verbo modal. Vamos a iniciar la pregunta con el verbo modal, luego el sujeto, el verbo auxiliar have, seguido del verbo principal en participio pasado asociado a un complemento. May the effort have compromised his immune system. La versión en español sería: el esfuerzo podría haber comprometido su sistema inmunológico. Una vez más, muchas gracias por ver nuestro video.